¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudios Sapiensia. Esta vez vamos a hablar acerca de la existencia del bien y el mal. ¿El bien y el mal existen o lo que es bueno para vos puede ser malo para mí y lo que es bueno para mí puede ser malo para vos? Y resulta que el bien y el mal son solamente convenciones de nuestras convenciones sociales. Nos ponemos de acuerdo para decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y las cosas que están bien en esta sociedad puede que estén mal en otro lugar. Entonces no existen criterios universales para el bien o para el mal. ¿Será que eso es así? ¿O realmente existe algo objetivo por lo cual nosotros podemos decir que algo es bueno o algo es malo? Bueno, entonces, esta vez me acompaña Don Celaya. Buenas noches, padre. Bueno, buenas ¿Qué tal? noches y buenas noches a todos los que están. Hernán, Andrés, Jorge, por aquí Jesús. Infaltable Jesús. Jesús ya tenía el micrófono en la mano. Porque Jesús siempre tiene aportes muy interesantes. No estoy diciendo que no, ¿eh? Al contrario, ¿eh? Yo soy tu gran apoyador, ¿eh? Yo soy tu fan número uno. Ok, sí. Y también está Wilson que resucitó de entre los muertos. Volvió del naufragio. Sí, sí. ¿Cómo? Volvió del naufragio. Volvió del naufragio. Él tiene buenas justificaciones para no venir, ¿eh? Está bien, y no te vas a escapar, ¿eh? No te vas a escapar. Gamarra también resucitó entre los muertos. Bueno, entonces, Celaya, hoy vamos a hablar acerca del bien y el mal, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué es, bueno, más bien, como cuando estuvimos conversando sobre este tema, nosotros dijimos que sería importante no empezar desde cero. ¿Te acuerdas? Cuando hemos hablado antes sobre la cuestión. Sí, Y para no tener que definir la existencia, el ser y otras cosas, entonces dijimos que podíamos comenzar más bien a partir de la media cancha, ¿sí? Ya que habíamos hecho muchas definiciones antes. Entonces, nos propusimos entonces comenzar haciendo la distinción entre el bien aparente y el bien real, claro. ¿sí? Sí, Entre el bien aparente y el bien real. Entonces, si podemos hacer la distinción entre bien aparente y bien real. Empezamos por ahí. sí. ¿Estás de acuerdo con este tema? Sí, creo que para todos, Ujú. digamos, inclusive para gente que no opine que existe objetivamente el bien y el mal, van a tener que admitir que existe, Sí, ¿sí? Para poder distinguirlo, ¿sí? Para claro. poder decir inclusive, para poder hablar sobre ello, si no es un concepto que ni siquiera existe. Ujú. Deberíamos de poder decir, sí, efectivamente existe el bien y el mal. Ahora el problema es si es subjetivo o no. ¿Cómo se da? Sí, Sí, yo lo que planteo es la cuestión de que todos o la mayoría de la gente se da cuenta de que hay una diferencia entre bienes aparentes y bienes reales, ¿sí? Sobre todo cuando se siente engañada. Porque cuando se siente engañada, significa que esperaba que tal cosa fuese un bien real y resulta que era un bien aparente. Tenía apariencia de bien y resulta que era un mal. ¿Entendés? Entonces, cuando se siente engañada, la gente está diciendo tácitamente, tácitamente, que existe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Mm? Sobre todo porque él esperaba a la persona que eso fuese un bien. Y resulta que no era un bien. Resulta que era un mal. Pero estaba travestido de bien. ajá. ¿Lo ves? ¿O Sí, querés que siga nomás? sí, no, sí, sí. No, Este, se me ocurren algunos decilo. ejemplos, ¿no? Sí. Y principalmente algunos ejemplos inclusive en la literatura Ujú. o en la mitología. eh, Bueno, tenés que preparar ya tus ejemplos de literatura, ¿verdad? y Sí, claro que siempre está. sí, por ejemplo, se me ocurre la historia de Sísifo. A ver, ¿Sí? contame.
Bueno, No recuerdo a qué aspecto de esa historia bueno, te... Sísifo, bueno, es muy famoso porque era un rey pillo. Sí, hay una diferencia entre sabio e inteligente. Sabio Sí, e sí, sabio e inteligente. sí, por lo menos en modo vulgar. Ok. Entonces, inteligente tal vez, sagaz, es, como era, como era también este otro, Odiseo. Ujú. ¿Sí? Odiseo también tenía esa característica. Bueno, Sísifo también. Y era un tipo pillo, entonces un día, y es muy conocido él por ser el hombre que engañó a los dioses. Claro. ¿Sí? Entonces, en apariencia, entonces, bueno, los dioses en este caso son la ley suprema, podríamos decir, Ujú. sí, que gobiernan el cosmos, el universo, etcétera, ¿verdad? Y entonces un día él, Mira, eso no es una deducción tuya anacrónica. Eso se encuentra en algunas poesías griegas donde se considera a Zeus como fuente de la ley y del orden. En Píndaro, por ejemplo, ¿no? claro, o sea, Entonces, que se no, suele estudiar esto como la idea de los dioses como fuente como a ver, símbolo de la ley y del orden universal. bueno, de hecho que es así. Mm. Porque, bueno, ¿y cuál es? Básicamente para, tal vez no a detalle, pero entonces un día Sísifo sabe que va a morir, Ujú. ¿sí? Entonces le revela que la muerte, que Tánatos, que es la muerte, iba a venir a buscarlo, ¿sí? Que era la diosa de una deidad menor que estaba al servicio de Hades, ¿sí? Eran dos hermanos, Hipnos y Tánatos. Entonces, Hipnos es como el sueño profundo, esa muerte que te agarra mientras te dormís, más o menos las... Hipnos. Sí, De ahí viene hipnosis. sí, un dios que tenía que ver con eso, ¿verdad? Entonces, una muerte más o menos indolora. Si venía ese dios a buscarte, y sin embargo su hermano Tánatos era un poco diferente, ¿sí? Entonces Tánatos tenía que venir a buscar a Sísifo, y sabiendo que iba a ocurrir esto, Sísifo le da unas instrucciones muy específicas a su esposa, Ujú. que consisten simple y sencillamente en que le ordena a ella no rendirle culto ninguno, ¿sí? No darle sepultura digna, nada, nada. Entonces, bueno, su esposa dice, ok, está bien, no me entierres, o sea, no hagas ninguno de los ritos funerarios que tienen que ver con la religión griega. Ujú. Y aparece entonces Tánatos, bueno, y Sísifo, bueno, va con él, y efectivamente fallece, muere, ¿sí? Y cuando él llega al Hades, cuando está siendo juzgado por los jueces del infierno, él pide hablar con Hades mismo. Y entonces, enojado, le dice al Hades, le pide a Hades que le deje volver a la tierra. Porque él está muy enojado y para hacer justicia porque su esposa no le había rendido los tributos funerarios. Pero si él pidió eso. Ok, exacto. Habiendo pedido él va a Sí, reclamarle sí, a su sí. esposa de que... Él le dice a Hades, no, déjame volver porque yo tengo que resolver esto con mi esposa, que no me rindió ningún culto funerario ni nada. Pero qué desgraciado, ¿eh? Sí, entonces Sísifo, y bueno, Hades, porque además un hombre inteligente, era persuasivo. Y bueno, persuade al dios. No es tampoco el primero a quien dejan volver del Hades. ¿Sí? Y vuelve él. Y cuando vuelve él, bueno, vive una vida tranquila, ¿sí? Vive una vida feliz. Y entonces bueno, no vuelve, ¿verdad? Él se escapa de, del, digamos, de su destino, de la muerte que le esperaba. Entonces vuelve Tánatos a buscarle. Y cuando vuelve, le dice: No, no, espera, Tánatos. Al dios le dice a Tánatos: Como Espera. che, vos tenías que estar muerto, Sí, no. más o menos. Bueno, y viene Tánatos y le dice: Bueno, ya, ahora ya, vamos, ya. O sea, vos viniste de joda, no viniste a hacer lo que dijiste. ¿Sí? No viniste a corregir nada con tu esposa. Bueno, entonces vamos de vuelta. Y cuando hace eso, él le dice a Tánatos:
yo tengo unos regalos que quiero darte. Ujú. Unas joyas que son dignas de los dioses. Entonces él le regala una joyería a Thanatos y entre ellas unas pulseras que a su vez están unidas a unas cadenas. Básicamente le aprisiona al dios y sale corriendo otra vez, ¿sí? Se escapa de vuelta y deja a Thanatos aprisionado en su palacio, ¿sí? Encadenado ahí, queda la muerte y Thanatos era el encargado de llevar a los... ese era su trabajo, entonces empieza a ocurrir un desequilibrio muy grande en esta economía de los dioses. Entonces ahí todo el mundo se empieza a enojar con Sísifo. ¿Sí? Se empieza a enojar. Le logra Thanatos escapar. Se arma un zafarrancho. Se ¿no? arma un quilombo solamente porque él quería seguir viviendo. Y bueno, después le encuentran finalmente y su castigo es, ¿sí? Pasar hambre y sed eternamente en el... Perdón. No, la de la piedra. La de la piedra, sí. Hacer rodar la piedra. ¿Cuál era el dios este que tenía que pasar hambre y sed? Ese es otro rey también. Mm. Pero este cometió fratricidio. Ah, sí, ese es otro. Filicidio, perdón. Entonces él tiene que hacer rodar una piedra Ujú. por una pendiente y después la piedra vuelve a caer y eternamente es como que el ciclo que nunca comienza. Bueno, Nunca termina. Sí, es que nunca termina eso. Entonces la historia de Sísifo es como un bien aparente, Ujú. que es conservar la vida y, digamos, burlar las leyes de la naturaleza, que puede parece ser inocente, finalmente termina convirtiéndose en una condena, porque él en el Hades probablemente iba a estar en un lugar o de una forma mucho más tranquila, relajada. Y así hay varias historias en la literatura. Pero me parece muy curioso porque es justamente una virtud o un comportamiento que él tiene que aparentemente es virtuoso porque él es como que arma todo. Ah, a eso te referís, ¿no? Sí, sí. Y al final termina siendo malo, ¿verdad? Sí. Él hace un esquema como para burlar. Y también lo bueno, por lo menos el desenlace del mito, te deja entender que evidentemente uno a ciertas realidades no puede escapar. Ujú. Como la muerte. Como el castigo cuando hago algo malo. Claro. ¿Sí? Él aparentemente zafó. Probablemente haya mucha gente hoy que quiera hacer lo que hizo Sísifo. Vivir una vida un poco más hedónica, con más placeres, un poco más extendida. ¿Sí? Tratar de engañar un poco a la muerte. ¿Sí? Hay muchas ideas y mucha gente. Entonces, y no cultivar la virtud, porque él podía usar ese tiempo para hacer otras cosas, cultivar virtudes. No, pero él usó ese tiempo para hacer otras cosas. Aprovechando su retorno, Sí. su resurrección Sí. no merecida, ¿no? Es como una oportunidad que le están dando a los dioses Claro, y él claro. no la aprovecha. No supo aprovechar esa No, no. oportunidad de retorno que... No. Pues, es más, probablemente si hacemos un análisis ni siquiera la merecía porque él la armó. Claro. Él la armó. Está buena. Sí. Está buena. Entonces, Sí. yo creo que sí, existen evidentemente y todas las personas se dan cuenta que hay bienes aparentes Ujú. y bienes que son reales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción? ¿Sí? Probablemente todos los bienes en un tiempo determinado van a producir su fruto. Y entonces probablemente, solo ensayo una respuesta, un bien aparente va a producir una especie de sensación de plenitud o saciedad inmediata, que va a tener más que ver con esto. Y con la forma con que yo me siento, cómo yo me siento delante de ese bien. Y un bien permanente, tal vez no tanto con eso, sino más bien con algo, o un bien verdadero en realidad, con algo que permanece, con algo que se alinea con la naturaleza justamente de las cosas. Como en el caso de Sísifo, ¿sí? Su muerte, que finalmente es su final, ¿verdad? Ujú. Por eso me parece una historia con elementos interesantes, ¿verdad? Para hablar del bien y el mal, porque es como empieza como una travesura, casi, y
pero finalmente inclusive termina repercutiendo en la economía de lo que era justamente la vida y la muerte. De las relaciones entre los dioses, ¿no? Sí, de los dioses, los mortales, el cielo. Parece ser que en este tema de la relación entre entre el bien real y el bien aparente, lo que suele suceder es que la gente identifica la satisfacción del deseo con un bien. Yo deseo esto, luego esto debe ser un bien, Ujú. ¿sí? Y no siempre el deseo corresponde con un bien, ¿sí? El tema es que uno podría suceder que, considerando la virtud o carencia de la virtud que uno tenga, uno podría desear el mal. Pero si identificamos el deseo con el bien, la satisfacción del deseo con el bien, entonces, claro, nunca vamos a poder saber si algo es bueno o no. Basta que yo desee para que yo piense que es un bien. Ajá. Pongo un ejemplo mega prosaico, ¿sí? Mega prosaico. ¿No le pasa acaso a los niños que no desean cepillarse los dientes? Y sin embargo, cepillarse los dientes es un bien. Por supuesto, si no, perdemos los Sí, dientes, ¿no? la higiene. Perdemos los dientes. Y en el caso de los hombres es necesario porque nosotros comemos mucha azúcar. Si no comiéramos azúcar, no necesitaríamos... Ustedes quieren no cepillarse los dientes. Les cuento un secreto. No tienen que comer azúcar. Punto. ¿Eh? ¿Cómo? No, ya no necesitas cepillarte, ¿no? No comes azúcar. Por eso el perro no se cepilla los dientes y tiene pocas caries, ¿no? Por ejemplo. Pero como comemos azúcar, entonces necesitamos cepillar los dientes. Y los niños tienen que cepillarse los dientes, pero no quieren cepillarse los dientes. ¿Quién no se acuerda que tuvo que ser forzado bajo pena de muerte para cepillarse los dientes, ¿no? Entonces, después eso termina convirtiéndose en un hábito, pero a base de mucho esfuerzo, ¿sí? A base de mucho esfuerzo. Entonces, desde esas cosas prosaicas, muy simples, demasiado, muy Elementales. elementales, ¿no? Muy elementales, podemos darnos cuenta de que no todo lo que deseamos es un bien. Y a veces no deseamos suficientemente las cosas que son buenas. Entonces, y esto, el deseo, cuando nosotros identificamos el deseo con el bien, me parece que es el momento en que más apeligramos, no sé si existe esa palabra en castellano, ¿existe la palabra en castellano? Peligrar. No, se usa en Paraguay, ¿verdad? En Paraguay. En general en los ambientes en guaraní se usa mucho apeligrar, pero creo que no existe, ¿eh? Yo peligro. Arriesgar. No, creo que no. Creo que no. Entonces, yo apeligro, todo peligro. ¿Sí? No. ¿Eh? Me parece que no es un verbo. Entonces, pero voy a usar porque me gusta la palabra. No encuentro otra palabra en castellano ahora que exprese eso. Si apeligramos, ¿no? Si apeligramos ¿qué estaba diciendo? Que cuando confundimos deseo con bien, es cuando más apeligramos. Esto ve que no es castellano. Más apeligramos confundir el bien aparente con el bien real. Sí, eso es. Más confundimos, más tenemos el riesgo de confundir bien aparente con bien real. Entonces, porque tengo el deseo satisfecho y entonces digo, ay, sí, a mí me interesa esto y estoy contento con eso, ¿no? Y quiero seguir con esto, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro. ¿Mm? Ese es el gran peligro, creo, de confundir el deseo con el bien. Entonces, el bien, pero solamente para quedarnos más claro, porque es una distinción importante. La distinción entre el bien real y el bien aparente. ¿Cuál puede ser eso? Bien, y como dijiste, el bien aparente es probablemente este que satisface este deseo, esto... O sea, el bien aparente. sí, produce un efecto de felicidad, de plenitud, de satisfacción, ¿sí? No digo que el otro bien no lo produzca, pero esta va a ser probablemente la constante en este bien aparente, Ujú. ¿sí?
Probablemente otra cosa que podemos decir del bien aparente es que es temporal, evidentemente. Claro, claro, Por sus claro. consecuencias es temporal. ¿Sí? Eh, y existen, podrían existir también bienes reales que son temporales. Por ejemplo, obviamente comer es bueno. Claro, y si un bien real es temporal, entonces me parece que la temporalidad no es un, Es en cuanto que un bien real es atemporal. mm, Es en cuanto que, por eso, porque comer en sí mismo, claro, ahora me doy cuenta yo que esta distinción entre bien real y bien aparente es muy simple, ¿sí? No tiene en cuenta toda la complejidad de las distinciones que se pueden hacer. Porque un bien real podría ser temporal, claro, pero en este caso no es un bien último, sino un medio. sí, ¿Eh? exacto. Va a ser un medio. Pero bueno, aquí, para no complicar mucho la cuestión y para tener por lo menos una distinción que sea útil, volvamos nomás a la cuestión de la distinción entre bien real y bien aparente. Sigamos con eso que estábamos diciendo. No, por eso. Sí, Jesús. Queriendo más bien hacer una acotación con lo que comentó Edgar. Una de las principales distinciones que podemos realizar sobre bien aparente y bien real es justamente la complejidad de la misma respecto a que, tomando como ejemplo la comida, ¿verdad? Es un bien temporal, un bien aparente porque no satisface el apetito, Verá, pero ¿a vos te parece que la comida es un es bien aparente? en respecto al placer de satisfacer el apetito, sí, pero, o sea, daría la apariencia de eso, pero ¿Vos estás de acuerdo con eso? pero ¿qué pasa? Sí. ¿Pero qué ¿Te pasa? parece que no es un bien que la No, comida? no. Por ejemplo, a mí no me gusta el poroto. Todo el mundo en mi casa sabe eso, ¿verdad? Cuaresma es un... Pero, Pero si hay comida, el poroto... el alimentarse sí, es un bien sí, alimentarse real, es un bien real. pero temporal. Sí, justamente Sí. el bien real temporal, en ese sentido, ¿por qué? Porque tiene la complejidad de los nutrientes que aporta la comida al organismo, que es un bien que planifica a la naturaleza del ser para justamente tener mejores defensas, tener mejor condición física. En cambio, lo que sería, o sea, agregando lo que sería el bien real. El bien real sería aquello que contribuye a un estado de perfección de la naturaleza del hombre, en este caso, Eso está- que contribuye sí. a un bien, digamos, a largo plazo, Claro. podemos así decirlo, ¿verdad? Sí, evidentemente, bueno, Sí, no vamos a sí. llegar al tema del bien Sí. real supremo, ¿verdad? Que Sí, sí. es la, es la satisfacción de la naturaleza en su ser más profundo, digamos. Sí, sí. Esto es absolutamente inexacto decir en su ser más profundo. Es como cliché de psicólogo de tercera categoría. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, tu ser más profundo. Y uno dice, ¿y cuál es mi ser más profundo? Entonces, no tiene mucho sentido tu ser más profundo. Yo diría simplemente que un bien real está conforme con la naturaleza de la cosa. Claro, eso Sí, es sí. todo. Con eso es suficiente. ¿eh? Exactamente. Bien Y un real bien es algo que apar- está conforme a la naturaleza. y bien ¿verdad? Sí, eso, aparente, justamente, conforme a la naturaleza. en realidad solo va a tener va a tener que ver con la satisfacción del individuo, una especie de efecto psicológico, físico, digamos, ¿sí? Porque puedo sentir a través de la parte orgánica. Es algo que tiene un enlace más orgánico, ¿sí? Ok. O sea, una Sí, está satisfacción ligado a por lo satisfacer nada orgánico. más. Sí, sí, sí. Entonces, no quiero, pero no quisiera que parezcamos muy platónicos, en el peor sentido de la palabra, como oponiendo, haciendo dicotomía entre lo corporal y lo espiritual, porque me parece que eso puede ser problemático, ¿sí? Ujú. Como que el bien aparente, si el bien aparente solamente se refiere a lo corpóreo, solo se refiere a lo corpóreo. Eso. Ujú. Sin relación con el alma. Exacto. Porque eso sí podría ser, ¿eh? El bien aparente, o sea, el bien aparente se referiría solamente al hombre parcialmente. ¿Sí? Sí. Y el bien real considera al hombre en su totalidad. Una consulta, padre. ¿Sí? Porque entonces eso permitiría, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuándo comer es un bien real?
cuando precisamente es útil para mantener el cuerpo y permitir con ello que tu espíritu eh, produzca mejores operaciones. Mm. Porque ¿para qué querés tener un cuerpo sano? Sí, sí. No es para ponerte una tanga y salir a la playa. O sea, Sí, es precisamente para que tu espíritu pueda, porque el alma no puede conocer sin el cuerpo. Ujú. Entonces lo que yo quiero es precisamente tener un cuerpo que me responda mejor al alma. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en ese sentido hablamos de tu ser más profundo, o sea, que sea la cosa integral y no meramente, no solo corpórea, por ejemplo, ¿no? Hay otra consulta con Sí. respecto, aparte de lo que sea el bien real o aparente en la parte física, en la parte fuera de lo que son los alimentos, Sí. también tendríamos lo que sería con respecto a la parte intelectual, por así decirlo. Ok. Ahí podemos explicar lo que sería el adquirir conocimiento, no para ser alguien virtuoso, alguien, digamos, de mejores principios o valores, sino más bien alguien que busca, digamos, elevar el ego o, digamos, alimentarse de la vanidad. Ahí sería otra diferencia entre el bien aparente y bien real en la parte más intelectual, fuera de lo que es la parte física, vamos a decirlo. Claro. Sí, eso sería, claro, sería análogo a aquello de solamente satisfacer las necesidades orgánicas. Así es. ¿Sí? Claro. El que estudia apenas Erudición vana. por vana erudición. Esa es Sí, la sí. palabra. Sí, sí. Por vana erudición. Sí, esa es la palabra. Sí. Sí, el tipo sabe mucho, bla, 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 ¿no? Y entonces al final, pero es... Por eso es que en estos libros de Magistro van a decir que, bueno, la función del sabio es enseñar. O sea, no es... Evidentemente, la posesión de la sabiduría da una satisfacción al individuo. Sí, Pero la simple satisfacción, digamos, no va a probablemente producir plenitud, sino transmitir eso, ¿verdad? O sea, no tiene sentido conocer y no transmitir. En algún grado, puede ser que no ejerza la docencia propiamente, ujú, pero que de algún modo tenga eso como modo de vivir, como tendría también un místico, por ejemplo. claro, claro, ¿Sí? claro. Que no necesariamente está dando clases, pero Ujú. bueno, él plenamente vive eso. Cierto, cierto. Sí. Bien, me parece que esto está bien, está completito, como decimos. Esa parte, ¿no? Esa Ok, parte. ¿Eh? ok. Está completito, está completito. ¿Eh? Está conforme. Sí, estoy Ah, conforme. ok. Estoy conforme. Están conformes. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, si damos un paso más, ¿m? Si damos un paso más, podemos considerar esta idea muy frecuente entre la gente cuando se habla acerca de la distinción entre lo bueno y lo malo, que según la cual eso es bueno para vos, ¿m? Pero no para mí. Mm. Para vos es bueno, pero para mí no. Para vos es un bien, pero no para mí. Entonces, o sea, de la mera subjetividad del bien, ¿sí? La mera subjetividad del bien. A vos te hace bien, pero a mí no. O para vos es algo bueno y para mí no. O viceversa, ¿no? Entonces, hay dos posturas que se contraponen aquí. Una es la postura subjetivista. El bien es subjetivo, ¿sí? Está en la percepción o la recepción que hace el sujeto, la persona, acerca de la cosa, ¿sí? Y, ¿Sabías que eso y el bien, es... y la otra posición es la objetiva, o sea, la objetivista, la que dice que el bien es objetivo y que el bien está en la misma cosa, no en la persona que lo recibe, sino en la misma cosa. Bueno, y te iba a decir, esa idea está profundamente arraigada en la fenomenología. ¿Te parece? Sí, Yo no conozco mucho el tema, pero... Bien, te cuento. ¿Qué nos va a decir el realismo? Que probablemente va a adherir más a nuestra forma de pensar. Hay que decirlo, hay que declararse ya, ¿verdad? Sí. Él va a decir que, bueno, la mente capta la verdad, Ujú. ¿sí? A través de los sentidos, etcétera, etcétera. Habremos hecho ese ensayo, esa definición de verdad
que es la adecuación de la cosa al intelecto varias veces. Claro. Y dentro de la fenomenología, ¿sí? Ellos van a hablar de que existe la intersubjetividad, justamente. Y por ello es como que hay una dificultad para llegar a la cosa objetivamente. Por eso yo voy a hablar del fenómeno, simplemente. ¿Por qué? Porque cada individuo va a tomar los accidentes, los fenómenos y los va a interpretar. Pero eso justamente va a limitar tu capacidad o de hecho te va a dejar probablemente incapaz por el método, ¿sí? Porque va a decir, no, acá todo el mundo tiene su interpretación, ¿sí? Vamos, por ejemplo, el protestantismo es subjetivista, ¿sí? Y en ese sentido es fenomenológico. Por eso es que existen varias denominaciones que referentes de un pasaje pueden decir varias cosas. Pero evidentemente hay varios autores, inclusive dentro de, no sé, autores sagrados, por ejemplo, que pueden de un pasaje, ¿sí? Reflexionar varias cosas distintas. Por eso existe, por ejemplo, la catena. Pero ninguna de ellas se contradice, uno. Y segundo, que esa es una evidencia que existe en el catolicismo. Y segundo, básicamente estas cosas se complementan, no miran el fenómeno aisladamente. Esto entonces tiene que ver con eso y obviamente con el relativismo, que surge más atrás, Sí. todavía. ¿Vos te das cuenta que todo esto es tributario de Kant? Sí. No, por eso te estaba Toda la mencionando. fenomenología es tributaria de Kant. Esta tarde estaba leyendo justamente un artículo sobre eso, donde relacionaba estas cosas, ¿sí? Cómo la intersubjetividad va a llevar esa dificultad, ¿sí? Entonces, va a ser uno de los nuevos argumentos dentro de este campo apologético. Yo sé que no es el tema, pero, por ejemplo, un católico le dice al protestante, sí, cada uno interpreta su escritura o su libro sagrado, o la Biblia en este caso, como quiere, ¿verdad? Por eso existen N denominaciones. Es generalmente un argumento... Aunque bueno, el protestantismo no es tributario de... Ellos más bien hacen lo que hacen porque no solo renuncian a la filosofía realista y a la teología que se sirve de ella, sino que además, sin decirlo, asumen la filosofía de... Ockham. ¿Quién era este que habla de no sé por qué ahora me olvidé de la filosofía del que... la filosofía nominalista. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno. ellos asumen la filosofía nominalista finalmente. Bueno. Entonces, claro, no existe nada objetivo. Bueno, Eso es lo que pasa. el nominalismo es, digamos, el huevo que después va a ser, va a hacer nacer el pollo de la fenomenología. Entonces, lo que vos acabas de decir tiene perfecta consonancia con lo que yo te dije. Es cierto. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Y ahí va a surgir después el relativismo filosófico, el relativismo moral, y bueno, y básicamente... Esto de lo bueno o lo malo, evidentemente tiene probablemente una connotación moral. ¿Sí? Nada es bueno ni malo, solo el pensamiento. Todo eso, solo el pensamiento lo hace así. Nada es bueno ni malo. Vos sos el que está haciendo que esto sea bueno o que sea malo. ¿Sí? En Hamlet encontramos un poco de eso. Sí, puede ser. Entonces, bajo esta visión, lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. Y no existe un criterio universal. La falta de criterio universal es el punto aquí. Bueno, te iba a agregar un guiño, pero Hamlet es una tragedia, ¿verdad? ¿Sí? Shakespeare no pensaba eso. Claro. Shakespeare no pensaba absolutamente en eso. Pero es cierto, hay falta de criterio universal, o en realidad yo creo que es una indiferencia hacia el mismo. ¿Sí? Que a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Por eso entonces empezamos una discusión medio tonta en el punto de vista cultural, ¿verdad? O antropológico o sociológico si querés,
entre sexo y género, por ejemplo. O sea, no Claro. tiene sentido esa distinción si yo no voy a mirar las leyes de la naturaleza. Entonces la gente allí empezó a hacer una distinción de eso, ¿verdad? Y decía un influencer estos días, bueno, querría felicitarle a las mujeres por su día, pero bueno, a veces la gente no puede definirme qué es una mujer. Porque justamente cuando yo me desligo de la naturaleza, yo tengo problemas para definir algo. ¿Sí? En este caso, ¿qué es ser una mujer? Porque si ser mujer es una construcción social, simplemente puede ser cualquier cosa. Claro. ¿Sí? Cuando hay demasiada flexibilidad para definir algo, digamos. ¿Sí? Cuando yo puedo agregar cualquier nota, inclusive una nota incontradictoria. Ujú. ¿Sí? Y Sí. No sé si vos pensás esto, pero y si todo lo que están aquí les parece algo. Es cierto que hay cuestiones que son subjetivas, ¿sí? Es difícil más de hacer la lista, ¿no? de convención. Sí, ¿de convención qué? Y sí, que nosotros los hombres es como que nos ponemos de acuerdo y No, bueno. no, no. A ver, no, sin entrar a hacer la lista. Hay Ujú. cosas que son subjetivas. Hay cosas que son subjetivas, ¿no? Y, y hay cosas que son objetivas, ¿sí? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, sin ánimo de tener la palabra final sobre el tema, pero qué sé yo, el gusto el gusto de la inclinación a algo es subjetivo, ¿no? Tengo gusto sobre esto, obviamente, eso es subjetivo porque es por definición es subjetivo, ¿no? Pero hay cosas que son objetivas y no me atrevo a decir si las subjetivas, los objetivos son más numerosas, pero por ejemplo, de lo que sea o no conocimiento. ¿Mm? No vas a decir, por ejemplo, que lo falso es conocimiento. Lo falso es por definición Falso. falso, no es conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento tiene que ser verdadero. La amistad, o sea, hay un criterio universal para definir la Un amistad, único sentido. ¿sí? La justicia, hay un criterio universal también para definir la justicia. Entonces, Los criterios de belleza en no, general. eso es más discutible. No, No, no que nosotros los discutamos. criterios. No, No que nosotros discutamos. Nosotros estamos de acuerdo con lo que es bello, Ujú. ¿sí? Pero es más difícil ver para el mundo lo que es la objetividad de la belleza. Eso vamos a discutir más adelante según nuestro programa, ¿sí? Pero en donde no hay tanta discusión es en que el conocimiento tiene que ser verdadero, en que la amistad tiene que ser de tal forma, en ¿Qué que es el la amor? justicia, sí. Entonces, no, el amor también es discutible. ¿Te El amor, parece? sí, sí. ¿Por qué te parece que hay numerosísimas separaciones de compañía? Sí, me parece. Ese es o sea, un criterio subjetivo de amor conyugal. Claro. No hay objetividad respecto del amor. Por eso es tan común que la No es gente que no hable. haya objetividad, no hay una comprensión objetiva, entonces. Lo que la gente, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente estaría en desacuerdo conmigo si yo les, si con respecto del amor, porque yo creo que el amor es la búsqueda del bien del otro. La gente, como no me va a entender, me va a decir, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto, pero en realidad está pensando él que amor es una inclinación sentimental, afectiva hacia el otro. No sé qué me pasó, ya no le tengo amor. Y tiene que existir reciprocidad. Probablemente Claro, sea algo que agreguen claro, todo. claro. Probablemente sea algo que agregue, exactamente. Pero Mm. fíjate, eso, la inmensa mayoría de las personas estarían en desacuerdo conmigo con esa definición. Entonces, pero para poder mostrar que existen criterios objetivos, ¿sí? Que no dependen de... Solamente quisiera poner estos tres casos. Que el conocimiento debe ser verdadero, debe corresponder con la realidad. Que la amistad debe ser mutua, porque si no, no hay amistad, ¿no? Y que la justicia debe dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Y el hecho de que esas definiciones son comunes a todos muestran que existen criterios objetivos. Mm. Muestra que existen criterios objetivos. Eso es lo que estoy pensando, ¿sí? Y son aspiraciones universales. Todo porque responden
precisamente a las necesidades humanas fundamentales. Al entendimiento, porque el hombre tiene entendimiento y voluntad, entonces el entendimiento corresponde al conocimiento. ¿Sí? A la voluntad corresponde la amistad. Y a la realidad y a las relaciones sociales del hombre corresponde la justicia. Porque para que haya relaciones sociales pacíficas tiene que haber justicia. Y eso es todo lo que se pide. Vos nos pedís tener amistad con tu vecino. Vos querés que sea justo, no es la relación entre ustedes. ¿Sí? Y después a partir de ahí que sea cordial si querés, ¿no? Pero lo que querés fundamentalmente es que Como haya un piso. justicia. ¿Eh? Como un piso. Como un piso, exactamente, como un piso. Entonces, esas son necesidades fundamentales de la naturaleza humana. ¿Sí? Y en la medida en que se responde a esas necesidades, entonces yo tengo un bien. Conocer la verdad, tener amigos y relacionarme con justicia con los demás. O sea, que haya justicia en mis relaciones sociales, ¿no? Entonces, si el bien fuera completamente subjetivo, no habría manera de decir que ciertas acciones son mejores que otras, como la justicia o la solidaridad son mejores que la injusticia, mejor que el robo. Precisamente porque hay criterios objetivos, estamos todos de acuerdo que se tiene que tratar con justicia a las personas, ¿no? Y entonces, claro, si esto es así como estoy diciendo, si esto es así, que me parece que estamos más o menos de acuerdo con esto, ¿cómo vamos a poder construir una ética sólida, unos criterios sólidos, una ética sólida, si solamente desde la perspectiva individual? Así, cada uno haga lo que quiera. Imposible es con un criterio de ese tipo que tengamos nosotros una ética sólida. O con un criterio kantiano, ¿verdad? De establecer como base de la ética no la justicia, sino el deber. No la virtud, sino el deber. ¿El deber qué es? Yo nunca entendí qué es lo que Kant pretende con eso. Porque él me parece que no pone allí el fundamento de la moral. Apenas dice que uno tiene que hacer, pero tiene que hacer qué y por qué, es la pregunta. Bueno, y nosotros tenemos como base de la justicia, como te acuerdas lo que había dicho Didier, las virtudes cardinales. ¿Cierto? Sí, equilibradas. Sí. Entonces lo que hace la crítica de la razón práctica y sus derivados, ¿verdad? Sus postulados filosóficos, es tornar a la justicia sobre las otras virtudes cardinales. ¿Cierto? Sobre la templanza, sobre la prudencia, ¿eh? Y sobre la fortaleza. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces yo la coloco. Pero evidentemente hay individuos que tienen otras virtudes, o sea, Ujú. que tienen otra forma de ver esto, ¿verdad? Claro. Y entonces lo ideal es que estas virtudes estén equilibradas, Ujú. ¿sí? En las relaciones. De hecho, nosotros vemos una persona virtuosa que tenga estas 4 virtudes, ¿sí? Cardinales, y sobre las cuales también están las teologales, ¿Cierto? ¿sí? Entonces, esa es la distinción, ¿sí? Yo no puedo simplemente hacer las cosas porque es correcto. Entonces, en este sentido, no existe una moral atea, por ejemplo, simplemente, Claro. ¿sí? Porque ellos van a decir, no, yo hago las cosas bien porque sí, prácticamente. Porque es mi deber hacerlo. Entonces son filántropos, y etcétera. Puede existir la filantropía. Y esa cuestión, por ejemplo, no es ajena al cristianismo. ¿Verdad? ¿Sí? Al cristiano no se le pide ser filántropo. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Porque es la filantropía, que es hacer una acción buena, pero es casi como estar indiferente a eso. Ujú. ¿Sí? Y el cristianismo no, el cristianismo pide amar al otro. ¿Sí? Hay un movimiento extra, digamos. Claro. ¿Sí? Jesús. Justamente quería hacer una asociación de lo que se había comentado con respecto a la percepción del bien por hacer el bien nada más. Es inclusive una vertiente que se arrastra desde el estoicismo inclusive. Dentro del estoicismo está esta concepción de que uno hace el bien, digamos, al buscar su perfeccionamiento, pero dentro de un
digamos, dentro de una ausencia de trascendencia del por qué uno hace el bien. No sé si los estoicos piensan eso. Yo creo que no, ¿eh? Dentro de la meditación de Marco Aurelio creo que está esa El expresión. Marco Aurelio. Marco Aurelio, sí, Ya, justamente. podría ser, Sí. pero no sé, como ellos tienen esta idea del orden natural, no sé si tanto eso, pero Sí, bueno, el orden no, natural no lo que- leía Marco Aurelio todavía, ¿eh? Sí, prevalece el orden natural, pero que justamente no con aspiración de ir a un bien superior como el cristianismo, que es justamente ir contemplar a Dios y ir hacia un amor superior, a un bien mayor, supremo. Ellos solamente No, claro, evidentemente ellos no tienen eso. no tienen eso, No, justamente. no, no. Y en ese caso, digamos, se aplica mucho lo que dice Kant, que es hacer el bien por hacer el bien, porque es una naturaleza que tiene que vencer, un estado que tiene que superar y, digamos, en conformidad con la naturaleza, digamos, terrenal directamente, no apuntando a un bien supremo. Esa es la Eso. diferencia, esa es la asociación entre el estoicismo, Claro. lo que dice Kant y la diferencia con el cristianismo, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Sí. Ese es el punto Por, central. por eso que está de moda ahora el estoicismo de vuelta. Claro, porque ¿eh? es una especie de ética Porque todo el de mundo las se da- virtudes atea. Sí, ¿Sí? porque Sí. todo el mundo se da cuenta que tiene que hacer el bien, pero evidentemente son reticentes a, bueno, decir, nosotros hacemos el bien porque, bueno, Dios nos ama primero, hay un orden, hay una moral, entonces yo necesito encontrar otro marco o otros pensadores que... Es una ética pagana en realidad. Sí, exactamente. Sí, Dios es deísta. Sí, Dios puso el orden en el mundo, pero después ya no se preocupa de nosotros. Sí, ¿verdad? es como un refrito y recordemos que evidentemente eso ya está en la decadencia de lo que es la filosofía, ¿sí? Ujú. Que con Aristóteles llegó a su punto máximo, ¿verdad? Que Sócrates, Platón y él hablaban de las virtudes, ¿sí? Sí, y de la búsqueda de la felicidad, es que me hace feliz, ¿sí? ¿Eh? Y en esta felicidad en las virtudes, por eso está la ética a Nicómaco, ¿sí? Donde Aristóteles da una serie de consejos a su hijo. Después está otra, la ética a... Eudemo. ¿eh? Y después hay otro libro que él tiene que se llama La Maña Moralia, Sí. ¿sí? En la gran moral. Entonces son 3 libros que él escribe. Y después toda la filosofía, tanto griega como romana, lo que hace es descender desde allí. O sea, allí tocó su techo esa filosofía, que hoy está de vuelta planteándose y hay mucha gente que está tratando de adherirse a eso. ¿Sí? Y evidentemente entendiendo que en el hombre hay una especie hay una realidad espiritual, ¿sí? Y tratando de llenarla con eso, ¿sí? Y se inventan términos, por ejemplo, el tema de que existe la justicia, ¿sí? Entonces vienen ideas, nadie no sabe definir bien qué es lo que es karma, pero todo el mundo usa. Le llegó el karma, ¿eh? Sí. El karma le llegó. El karma le llegó, sí. Sí, sí. o el karma viene siempre. El karma, sí, sí, sí. Ya no es Dios, ¿sí? Es Dios el que hace la Es justicia. una justicia ciega. Sí, Sí, es una sí. justicia ciega. Claro, es terrible eso, ¿eh? Sí, El karma le llegó. o sea, entonces vos tenés un refrito de un montón de ideas, de un montón de pensadores que la gente empieza a usar y que hace propia de su vocabulario y evidentemente de su forma de pensar. Claro. Ah, ya no es Dios el que es justo o el que es benévolo o caritativo. Ahora, fíjate vos que de entre los bienes en los que podemos pensar, la felicidad es el bien supremo. Es el bien sumo, que más allá del cual no existe otro bien, el único bien que buscamos por sí mismo. No es que uno busca la felicidad para algo, sino que hace, todo lo que busca, todo lo que alcanza es para alcanzar la Sí, felicidad. es el bien en sí mismo. El bien en sí mismo, ¿verdad? Ujú. El bien en sí mismo. Sí. Independientemente de que nuestra concepción sea que la felicidad sea Dios, la bienaventuranza eterna, la visión beatífica, no importa eso. Solamente la felicidad, ¿sí? Ahora, si a la luz de todo lo que dijimos hasta ahora, entonces la felicidad, lo que es la felicidad, no puede ser subjetivo. O sea, el criterio para saber qué es la felicidad tampoco puede ser subjetivo. No. Tiene que ser objetivo. Sí, sí, por deducción, sí. ¿Entendés? Entonces, si, si no es subjetivo, sino que más bien es objetivo, entonces no podría haber muchos caminos para alcanzar la felicidad. ¿Y no? A mí me parece, es una cosa que poco he escuchado hasta ahora, pero hace un tiempo que me viene pareciendo estas cosas, que cuando uno
es un poco subjetivista, ¿m? En el fondo, lo que está haciendo es racista. ¿Sí? Voy a explicar, me gusta la cara, me puso una cara ahí Hey, Wilson. de pues, ¿qué, verdad? ¿Qué? Pasa que él es racista. Lo puso racista, Wilson. ¿Eh? Supongo que no sos racista, Wilson. ¿Eh? Defendete, Wilson. No, no, no. ¿No? Bueno, Es entonces, una broma. ¿eh? ¿No? Entonces, es un poco racista, ¿sí? Porque, aunque yo no estoy diciendo que mi... Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo voy a encontrar la felicidad en este camino y nadie más puede encontrar la felicidad que yo busco en este mismo camino. Solo yo puedo hacer eso. No, no es racista, es clasista. Más que racista, es clasista, man, ¿sí? Racistas son otras cosas, ¿no? Pero había otro tema también así. Pero sos clasista, ¿sí? ¿Eh? No es xenófobo, no, clasista, ¿sí? Sí. Solo que vos sos el único integrante de tu clase. Como los ángeles agotar tu propia especie. ¿No? Como los ángeles, agotar tu propia especie, algo Ah. así. Entonces, yo estoy diciendo de mí Y mismo... de hecho, que dicho de otro modo, es en divinizar tu propia opinión, Claro. tu propia religión, tu propia... Tu propia persona, Tu ¿sí? propia- Es la sí. autodivinización finalmente, ¿no? Pero cuando yo digo, no, espera, la felicidad es algo que vos y yo tenemos en común y que vos y yo solamente podemos encontrar por un camino que tiene que es común a ambos, que puede haber modos así personales de poder seguir Sí. ese camino, pero en lo esencial es común. Cuando yo hago eso, yo no estoy diciendo que yo soy mejor o diferente, que es el modo de decir que soy mejor hoy en día. ¿Eh? Vos querés decir que sos mejor, tenés que decir yo soy diferente. ¿Eh? Y después darle el derecho a los otros que también prueben que son diferentes, o sea, que son mejores. ¿No? Entonces, en el fondo es, sos mejor, pero soy diferente. Pero si yo no digo que soy diferente, si yo digo más bien que soy igual a vos, entonces yo ya no me creo superior a vos. En realidad yo estoy diciendo, al decir que tenemos una naturaleza común, yo estoy diciendo que somos hermanos. Que Y somos de de hecho, la la misma- búsqueda de la felicidad es- va a ser una cooperación. Claro, que somos de la misma raza, que somos hermanos, que somos iguales, ¿sí? Que somos de la misma especie, si querés, raza o especie, en este caso me refiero a lo mismo, que somos de la misma especie y que precisamente compartimos un origen común y un destino común. Entonces, pero no decir eso, afirmar la exclusividad subjetiva es dividir el mundo o sea, dejar al hombre solo. Dejar que el hombre esté solo. Completamente solo, Y, ¿no? ningún autor, ni clásico, y menos los santos, van a decir que la felicidad la vas a encontrar solo. No, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Ni Evidentemente sin que tus no, ¿eh? semejantes y evidentemente tampoco sin Dios. ¿Sí? Sí, Entonces la felicidad va a requerir, esa búsqueda en algún momento va a requerir cooperación de otro, ¿verdad? Cooperación así para usar un término moderno, Ujú. pero sí, estar aliado y mirar lo mismo que otro. ¿Sí? Y en el caso de Dios, evidentemente también su favor. Ujú. Su favor, su gracia, lo que quiera, como quieras llamarlo. Claro, claro. Sí. No sé si qué les parece sobre este tema. Estaba mirando Gustavo atentamente. ¿Qué te pareció? Creo que la palabra que quería usar era narcisista. Narcisista, dice Gustavo. La Nar- definición de uno mismo. El ego. Sí, el narcisismo es un aspecto, ¿no? Es una faceta, una cualidad del caso. Yo usé el término clasista porque precisamente es la acusación que se hace de los que sostienen la filosofía clásica, digamos así, que nosotros somos los clasistas. Pero- Dogmático. Dogmáticos, clasistas, todas esas Mm. cosas, ¿no? Pero precisamente cuando vos decís, no, cada uno es individual y distinto a los demás y vos tipo haces tu camino y te hace feliz a vos, mi hijo, entonces bueno, ¿te hace feliz a vos? ¿Te crees una licuadora y te hace feliz? No sé, te crees un caballo, ¿no? La psicología actual que te dice que vos tenés que competir contigo mismo.
Me parece que es un poco de la psicología actual donde dicen que vos tenés que competir contigo mismo y tenés que superarte a vos mismo. O sea, todo sos vos. Claro, todos sos vos. No, y más, si tu Nunca- pareja no te hace feliz, déjale. Nunca hay una naturaleza como no decís. A ver, vos sos ser humano. Vos sos ser humano. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver, yo me doy cuenta, te cuento algo. Yo me doy cuenta cómo le brillan los ojos a la gente. Primero de espanto. No, primero de horror. Y después de espanto. Y después finalmente de alegría cuando le digo, querida mía, no sos tan especial. ¿Eh? ¿Entendés? No sos tan especial. No sos tan especial. ¿Sí? Lo que te pasa a vos le ha pasado a millones de otras personas. ¿Y sabes por qué? Porque no sos de otra especie. Sos ser humano. ¿Sí? Tu caso es el caso que está en un manual que ha descrito millones de casos parecidos a los tuyos. Y qué bueno que sea así. Porque imagínate lo tremendo que sería que no hubiese modo de saber quiénes somos nosotros. Pero precisamente porque somos parte de la misma especie, por eso podemos nosotros decir, no, le pasa a él, me puede pasar a mí. Y el camino que le lleva a la felicidad a él también es el camino que me lleva a la felicidad a mí. Y yo puedo compartir con él, mira, sabes que esto es lo que objetivamente lleva a la felicidad. ¿Y cómo vos sabes? Porque yo soy como vos. Que yo Sí, comparto tu tiene mucho más naturaleza. sentido y es más fácil. Tiene mucho más sentido. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Entonces realmente conviene que haya un Para fin común. para la economía de la felicidad conviene el fin común, sí. Claro. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de los bienes, para que tengamos un poco de... No tengo ninguno ahora. No, no es cierto, no es cierto. Bendije tu casa en estos días, ¿eh? Está mintiendo, ¿eh? Está mintiendo. No. Edgar se mudó hace poco, le llevó a su esposa así, como en los ritos antiguos, ¿no? ¿Eh? En brazos, ¿no? Le hizo entrar a través de los límites de las puertas de su casa. Está bien. Entonces, mira, hay 4 tipos de bienes que contribuyen a la felicidad. 4 tipos de bienes. O sea, los bienes pueden ser distinguidos, mejor dicho, en cuatro clases, clásicamente, sí, tradicionalmente. Los bienes materiales, los bienes físicos, los bienes sociales y los bienes del alma. Los bienes materiales, porque eso viene un poco a lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, estuvimos hablando ahí sobre el tema de la distinción entre bienes aparentes y bienes reales. Los bienes materiales son riqueza, bienes económicos, todo lo que tenga, digamos, sí, a eso podemos llamar bienes materiales, ¿no? Riquezas, bienes económicos. Tu casa, Ujú. la casa que bendije yo el domingo, ¿no? Ah, bueno. Ese bien tengo entonces. Ese es un bien material. ¿Viste que tenés? Ok. Son un ingrato que anda. Bienes físicos del cuerpo, ¿sí? Bienes del cuerpo. Manos. No, son los bienes, sí, facultades, puedes decir, ¿no? Pero también la posibilidad de usar esas facultades como es la salud. El placer también es un bien físico, corporal, del cuerpo. Ujú. Porque no todo placer es malo. Sí, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No somos... Imagínate comer un asado, o sea. Bueno, aquí hay mucha gente que entiende muy bien este tema, ¿eh? Porque mira. No vamos a decir en público lo que están haciendo, pero entiende muy bien lo que estamos describiendo. Entonces, el bien físico, salud, Ah, claro. placer, ¿sí? Sí. Placeres lícitos, por supuesto, ¿no? Descanso, reposición de las energías, descanso, alimentación, podríamos decir. Bienes del cuerpo, ¿sí? Bienes sociales, amistad, la comunidad, las relaciones humanas, el trabajo, ¿dónde entraría ahí? Bienes materiales. Bienes materiales. Y los bienes del alma, que son virtud, conocimientos, sabiduría, son bienes del alma, porque esos dependen
del alma. Por supuesto que uno puede memorizar cosas con el cerebro, que necesita un cuidado físico, pero no es el cerebro el que lo aprovecha propiamente, el que se eleva, sino es el alma. El alma es la que aprovecha propiamente el contenido de la memoria sensible. Ahora, los tres primeros, solamente una descripción de la cuestión, ¿sí? Los tres primeros dependen en gran parte de la suerte. Porque puede que no tengas suerte, entonces no tengas bienes materiales. Puede que tengas una enfermedad, haya una guerra. ¿Qué más? Los bienes sociales puede que te vaya mal porque... Con suerte, ¿querés decir, puede ser que estén o no? Puede que... No, suerte es... Posibilidad, diría yo. La suerte es... Hay otra palabra para suerte que no me acuerdo ahora. Yo diría que pueden estar o no. ¿Pueden estar o no? Sí. ¿Sí? Y que no dependen de nosotros. Eso es suerte. Sí. Puede ser o no y no depende de mí. Depende de otros factores que se escapan a mis manos, se escapan a mis posibilidades. Yo inclusive puedo ordenar mis intenciones y mis acciones a esto, pero al final no pasa nada. Así es. ¿Sí? Puedo hacer todo, pero igual hay un límite que yo no puedo trasvasar. ¿Sí? Sí, transgredir. Entonces, en cambio, los bienes del alma sí dependen de mí. ¿Sí? Ese sí puede estar bajo mi control. Sabiduría está bajo mi control. Virtud está bajo mi control. Conocimiento está bajo mi control. O sea, los bienes del alma siempre están bajo mi control. Aunque sea de modo mínimo. Aún la persona más digamos, una persona que tenga, por ejemplo, un retraso mental que nunca es en el alma. Un retraso mental está mal dicho, es un nombre pésimo, ¿no? Es un retraso más bien en las facultades, en los sentidos internos que están en el cerebro, pero no en el alma. Y puede adquirir cierta sabiduría. Conozco un chico en mi parroquia que parece que tiene un cierto retraso mental, pero nunca falta la oración. Nunca falta la misa. No. Y él mismo va a la misa con sus padres. Y eso muestra precisamente un destello de sabiduría que no es desdeñable. ¿Qué ibas a decir? No, que si pensamos en esa ausencia, bueno, esas personas no serían de la especie humana. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Entonces, eso sí está dentro de nuestras posibilidades. La virtud, la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Entonces, si la felicidad es algo que todos los hombres quieren alcanzar y que tiene que ser algo que todos pueden alcanzar de hecho, sea cual sea las circunstancias, parece ser que la felicidad es un bien que no tiene que corresponder con los bienes que dependen de la suerte, materiales, del cuerpo o sociales. Tiene que ser un bien que depende, que yo sea pueda del alma. poseer de todas formas. De todas formas. Sí, O si no, esa persona que no puede poseer ese bien simplemente sería un desgraciado. claro. Y eso iría contra la sabiduría divina. Sí, por ejemplo, los privados de libertad, los presos, por ejemplo, no podrían tener algo mínimo que es consuelo, esperanza. Claro. Así que son participaciones de otras virtudes cardinales. Sí. Libertad es un bien del cuerpo. Bueno, ellos no tienen un bien del cuerpo que es la libertad. Ujú. Sí. La libertad por lo menos de él trasladarse. Sí, Porque la siguen libertad, teniendo- la él libertad sigue- de movimiento, Sí. libertad, sí, claro. Sí. La libertad de movimiento. Sí, que podríamos decir lo mismo de una persona que, no sé, tiene parálisis de la mitad del cuerpo para abajo, qué Claro. sé yo, Claro. etcétera. Ujú. Sí. Y que no puede hacer todas esas cosas, ¿no? Y igual puede llegar a la santidad, ¿verdad? O puede llegar a la virtud. Puede llegar a la virtud. Mejor hablar Sí. de la virtud en este caso, Sí, ¿no? sí. Y porque si no, para hablar de la santidad, vamos a tener que hablar de los dones del Espíritu Santo y compañía, y eso es entrar en el campo religioso propiamente. Pero sí podemos hablar de la virtud. Sí, que sé que no te gusta la religión, pero... No. Sí. No, es que no me gusta. Lo que pasa es que no es el tema. No, Siguiente pregunta. es el cura que no puede hablar de religión. No. Ay. Es
Estoy tratando más de evitar el tema. No, porque no es un podcast de religión, ¿no? No es una tertulia sobre religión propiamente, ¿no? Sí, sí. Solo por eso. Bueno, entonces. Entonces eso, la felicidad tiene que estar dentro en bienes que son del alma. Tiene que estar en bienes que son del alma, no en bienes que son del cuerpo o bienes que son físicos o materiales. ¿Sí? Los estoicos y Kant criticaban la visión tradicional de la felicidad argumentando que la verdadera moralidad no debe estar basada en la búsqueda de la felicidad, sino en el deber. Lo dijiste recién. Pero quiero terminar con este tema porque precisamente ya dijimos alguna vez en alguna conversación que la felicidad tiene que estar basada la virtud tiene que estar basada en la búsqueda de la felicidad. La respuesta acerca de qué es lo que nos va a hacer felices es un tema muy importante. Es el tema más importante de todos. Porque de eso depende todo lo demás. O sea, la idea de la felicidad es la idea que arroja su luz y una luz que le da forma a todo lo demás que viene antes, ¿sí? A todo lo que está subordinado a ella. Si la felicidad última es el dinero, todos irían a sus casas en este exacto momento, ¿no? Porque esto no produce dinero, es más, lleva dinero. Empobrece. Esta tertulia empobrece, ¿no? Dificulta la adquisición de dinero, porque al día siguiente están cansados, ¿no? Si la felicidad fuese el placer, también. Porque hay cosas que no nos producen tanto placer o cuesta más, ¿no? Entonces buscaríamos lo que nos diese placer continuamente. Pero si la felicidad es la virtud, la sabiduría, el conocimiento, o si decimos, si la felicidad es la visión beatífica fase a fase de Dios, de la esencia divina, entonces, claro, todo eso arroja una luz que da forma, que da una forma específica a todo lo que viene antes. Todo. Bueno, justamente por eso es que yo pensaba, a pesar de que inclusive tenemos gente que defiende una especie de existencia de moral atea, a mí me parece... Inclusive me comentabas eso, que hay gente que tenía era una gran pregunta para ellos, ¿sí? Sin embargo, para mí es un poco sencillo eso, ¿verdad? Realmente sí, como dice Dostoyevsky, ¿sí? Si Dios no existe, todo me es permitido, ¿verdad? Claro. Entonces, no tiene razón de ser la moral, ¿verdad? Sí. No hay por qué obedecer ninguna ley, ni en ningún país, nada. Ni civil, ni cultural, ni religiosa, etc. Sí. Claro. Para mí es claro eso, ¿verdad? Sí. Algunos piensan, ustedes saben de eso, que ya habrán escuchado, ya hemos conversado alguna vez, que algunos piensan que esta idea de moral eudaimonista le llaman algunos son. Moral eudaimonista. Entonces, que esto de hacer el bien para buscar la felicidad es interesada. Es interesada. Que hay que hacer el bien no para buscar la felicidad, sino para hacer el bien nomás. Vos tenés que hacer el bien por el bien mismo. ¿Sí? Sin esperar ninguna ¿cómo se llama? Ninguna retribución, ¿sí? Sin buscar ninguna retribución. Entonces, claro, dicen que nosotros que buscamos la felicidad y que todo lo que hacemos lo apuntamos en razón de la felicidad, somos tipos que no hacemos el bien por el bien mismo, sino porque estamos interesados en el premio, ¿sí? Porque estamos interesados en el premio. Esa es la idea que tenía Kant, ¿no? Entonces, así que
Kant va a decir que la felicidad no debería ser la meta principal del individuo. Lo importante es que nuestras acciones sean moralmente correctas. Decía él que los hombres no deben buscar la felicidad directamente, sino vivir de un modo que los haga merecedores de ser felices. Pero ¿qué les parece? ¿Deberíamos buscar más bien la felicidad o solamente hacer lo correcto? No, ¿Qué les está parece? está claro que hay que buscar la felicidad. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te parece que buscando la felicidad... ¿Tienes el micrófono ahí? Que buscando la felicidad hacemos lo correcto, ¿sí? Sí, exactamente. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, yo creo lo mismo, ¿eh? Mm. Que O buscando sea, la buscando felicidad. la plena felicidad. Claro, buscando la plena felicidad hacemos lo correcto. Sí, sí. Eso que pero sobre todo esto, que buscando la felicidad, eso, entonces yo, en función de esa felicidad, Ujú. entonces sé que es lo correcto. Sí, sí. Porque si no me voy a quedar en el pleno subjetivismo, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Qué decía Celaya? No, que el problema es que es como que la gente llega a esta conclusión. Sí, yo tengo que buscar la felicidad en las cosas, pero su problema es esta distinción aparente y real que tenemos, que dijimos al principio, ¿sí? Ujú. O sea, sí, porque la gente efectivamente sabe que tiene que ser feliz. ¿Sí? Claro. Está llamado a eso. Todo el mundo desea feliz. To- Feliz año nuevo, feliz Navidad. Pero, y antes de eso, para buscar, para encontrar la felicidad, Sí, primero creo que habría que saber qué tipo de plenitud estoy buscando. decilo aquí. Acércate, no se ve. No, que para... No, decilo aquí porque si no es buena la pregunta. Vení. El primer paso para encontrar la felicidad es qué tipo de plenitud estoy buscando. Y ahí Santo Tomás diría, solo Dios sacia. Sí. Creo que más bien San Agustín el que diría eso, ¿no? Pero sí. Bueno, Santo Tomás también habrá citado alguna cosa así. No, Pero sí, sí. O sea, ¿qué tipo de plenitud estoy buscando? Es Bien. el primer paso para Sí, sí. encontrar la felicidad. Sí, bueno, más, claro, eso es lo que, pero es precisamente lo que yo estoy diciendo, que dependiendo de la felicidad que vos estás buscando, son los medios que vas a utilizar para poder alcanzar eso, ¿sí? En ese sentido es cuando se dice que sin Dios la moral no tiene fundamento, ¿sí? Hay muchos debates sobre el asunto donde los ateos procuran sustentar una moralidad sin Dios, ¿sí? Sin que exista Dios. Se puede hablar de bondad sin que sea necesaria la existencia de Dios, dicen algunos. ¿Sí? sí, Y, es uno de los ¿sí? principales trabajos hoy de la axiología. Sí. Ah, claro, fundamentar una moral, una ética Claro, la axiología sin religión. es la idea de la axiología ahora. Sí, porque es importante resolver ese tema para ellos. Claro. ¿Sí? Y en contraposición a nosotros nos tiran el problema, que evidentemente también es difícil, hay que decirlo, ¿verdad? El problema de la existencia del mal. Ujú. ¿Sí? Y cómo es que si Dios es bueno, existe el mal en el mundo. Claro. Entonces, ellos quitar a Dios de la ecuación, nosotros conciliar, y seguramente va a ser tema para otro debate, cómo es que existe el mal en el mundo si está Dios. Ujú. El problema del dolor de Lewis, ¿verdad? El problema del mal también lo aborda Ujú. Santo Tomás en un libro. Entonces, ese es un tema que a ellos, a los filósofos y a los pensadores ateos, seguidores y creyentes que tratan de sistematizar una moral atea, van a buscar. Claro. ¿Sí? Entonces, ellos tienen el problema de quitar a Dios de la ecuación, pero es como que queda todo así un poco Chueco. chueco. Y nosotros, si quisiéramos de algún modo en el campo intelectual equiparar la cuestión, tenemos la existencia de males que aparentemente no tienen sentido. ¿Verdad? Ujú. Porque el cristiano lo que va a decir, para decirlo así simplemente y dejarlo allí, va a decir es que bueno, los males Dios los permite por poner un propósito. Claro. Y ellos dicen, bueno, aparentemente en el mundo se observan males que no tienen propósito. No tiene propósito. Sí, eso.
¿sí? Es un tema tal vez para otra tertulia. Será un tema para otra tertulia, seguro. ¿Qué decía algo, Jesús? Solamente quería hacer una mención de todo esto que estamos hablando. Me hizo recordar una película que en estos días se estuvo proyectando por la televisión. Habla la historia de un boxeador que fue injustamente encarcelado por un crimen que se le acusó falsamente. ¿Cómo se llama la película? Huracán se llama la película. Huracán. Sí, sí. Huracán se llama el apodo de un boxeador que, digamos, tuvo hasta Es basada en hechos reales. hechos reales, sí. Que justamente fue acusado falsamente de homicidio Ok. y por cuestiones de racismo o de que le tenían, digamos, le tenían hambre básicamente a esta persona, digamos, y maquinaron todo para que sea el culpable y que cumpla una cadena perpetua. Ujú. Bueno, lo que sí es que el desarrollo del personaje va justamente como una especie de cultivo de un bien del alma, Ujú. pero en función de un fortalecimiento de su propia persona para ser fuerte ante el mundo. Ujú. No la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de sobrevivir. Y tiene esa mentalidad justamente a lo largo de la película, en el que rechaza la felicidad, rechaza, digamos, un bien por temor a ser débil, vamos a decirlo, por la vivencia de la cárcel. Y luego eso va cambiando con el transcurso de la película al conocer a otras personas que le desean ayudarle en su causa y que después él reconoce que a través del amor, a través de la caridad de que estas personas estuvieron con él fue libre interiormente. Ahí, digamos, el bien del alma recobró su sentido realmente. No como una especie de autosuficiencia egoísta, sino más bien una plena confianza en la caridad para poder llegar a un estado de felicidad dentro de las privaciones que tenía. Ujú. Digamos, por ese lado, como que asociando esto a lo que estamos hablando, me hizo recordar esta película y la lección que se puede sacar en lo que sería la concepción del bien y el mal y cómo se cultiva un bien a pesar de las dificultades que uno pasa. Buenísimo. Bueno, hemos hablado mucho ya hoy, ¿sí? Les agradezco a todos los que vinieron hoy, ¿sí? Hoy Didier no pudo estar con nosotros, pero le manda sus saludos, como suelen decir. Didier no puede estar, pero les manda sus saludos. Entonces, gracias, queridos amigos, por haber estado hoy aquí y por sus aportes. Y sé también que para todos los que nos siguen, estas conversaciones son muy provechosas. Así que a todos ustedes que nos acompañan, Dios les bendiga muchísimo y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias, Edgar. Hasta luego. Muy bien, gracias a todos. Dios les bendiga mucho.